Bienvenidos a la entrevista. Tendremos un entretenido intercambio de preguntas y respuestas de ámbito social, político y hasta personal. Muy bien, en esta ocasión tenemos a un invitado que es ingeniero en informática, que se interesa mucho por los asuntos sociales. Va desde indignarse por las injusticias hasta la sutileza de escribir en verso. Con nosotros, Ludwig Rodríguez. Buenos días. Bienvenido y gracias por participar en la entrevista. Bien, muchas gracias a ti por invitarme. La parte de los versos, eso se supone que es privado. Por favor, bórralo en la post-edición. ¿Cuál postproducción? Sí, le diremos a nuestro especialista. ¿Cómo es que te gradúas de ingeniero y terminas tratando temas sociopolíticos? Bien, la profesión es algo por necesidad. La sociedad me exige que tenga una profesión para poder seguir adelante y cumplir con todas las cosas que el consumismo me vende y que me pone delante de mi vida. Lo del ámbito social, está claro que si tienes algún tipo de amor por la vida, te vas a preocupar por lo que pasa en la sociedad, por la injusticia. De hecho, no entiendo cómo la gente no se siente identificada con causas sociales. La política es parte de eso porque la política es uno de los principales responsables de la injusticia social. Dices que la profesión es para cubrir necesidades. Entonces, ¿piensas que hacer carrera no es algo bueno para construir una sociedad mejor? Una sociedad mejor, pero ¿en qué forma? Desde que iniciamos el sistema educativo, nos van adoctrinando para ser obreros. Cuando hacemos una carrera universitaria, nos hacemos obreros especializados. ¿Qué ocurre con esto? El consumismo nos va llevando a querer tener siempre mejores cosas, siempre cosas más caras, siempre más que el vecino, siempre más que aquel. ¿Y qué pasa? Cada vez nos hacemos más individualistas. Contrario a lo que la gente piensa, mientras más nos especializamos, menos aportamos a la sociedad. El individualismo y la sociedad son extremos opuestos. Ese no es el camino realmente de integración social. ¿Y consideras malo ser obrero? De ninguna manera. Cuando digo que nos preparan para ser obreros, me refiero a que nos adoctrinan o nos entrenan para que trabajemos para otros, desarrollemos las ideas de otros. Nunca hacemos lo que queremos nosotros mismos o nos desarrollemos según lo que pensamos. Simplemente nos pasan esquemas, diseños, nosotros los desarrollamos y hacemos exactamente lo que nos dicen. No somos libres. Un objetivo justo sería el bien común. Bien común, pero eso suena a comunismo. Sí, suena a eso. Pero el comunismo ha sido demonizado. Sí, por las grandes potencias capitalistas que nunca aceptarían la igualdad social, nunca aceptarían la eliminación de las clases sociales. Sin eso no podría subsistir el consumismo. ¿Se considera comunista? Es difícil saberlo porque no tengo ejemplos prácticos que seguir, solamente teoría. Admito que me gusta mucho el manifiesto de Marx y Engels, pero me gustaría algo práctico. Pero tienes un ejemplo cercano, Cuba. Cuba vivió una revolución interesante. Primero estaba ocupada por los españoles. Luego los estadounidenses ayudaron a deshacerse de los españoles y en su lugar se instauraron ellos. Se adueñaron de toda la industria cubana, establecieron una dictadura usando recursos humanos locales, como el caso de Fulgencio Batista. Luego de ahí ya se sabe todo lo que ocurrió durante la dictadura, hasta que una revolución expulsó a los estadounidenses, intentó instaurar un comunismo que se quedó en una burocracia militar y de ahí no pasaron. Realmente no tuvieron un comunismo tal cual lo define el manifiesto.
Pero aún siendo incompleto el comunismo en Cuba, lo que se ha visto es que es fatal, ¿cierto? Bueno, depende por qué lo preguntes. Si lo dices porque el índice de analfabetismo es cero, la educación es excelente y gratis para todo el mundo, el sistema de salud es incomparable, nadie pasa hambre, o sea, nadie se queda sin comer, no existe un solo ciudadano que no tenga un techo donde dormir. Si te basas en eso, te digo que tomes esa pequeña lista, la apliques a cualquier país capitalista, aun sea una de las grandes potencias económicas, y luego de ver si cumple con todo eso, me dices si realmente es fatal ese sistema o es fatal el capitalismo. Me han dado información de que te reúnes con grupos de jóvenes anarquistas. ¿Eres uno de esos alborotadores que andan en las calles? El anarquismo no significa nada de eso. Esos son conceptos cerrados que nos vendieron a propósito. El anarquismo promueve una libertad a un nivel, digamos que muy extremo. La razón por la que todos esos jóvenes, como tú indicas, siempre mantienen un nivel de edad bajo o siempre ves la parte joven, es porque según nos vamos haciendo más adultos, nos vamos haciendo pesimistas. Hay un refrán que dice: la experiencia nos hace pesimistas. Y mientras más viejos nos hacemos, nos vamos haciendo más adictos al consumismo y nos olvidamos de la lucha por la libertad y de la lucha social. Y no bastaría con corregir lo que está mal del sistema actual. No, para nada. Corregir lo que está mal del sistema actual es una forma de reformismo. Reformismo viene siendo un lavado de cara para el capitalismo, para que no se vea tan cruel y salvaje, pero no es realmente una solución. ¿No puede haber un presidente bueno? Sí, puede, pero para ser un buen presidente primero tendría que deshacerse de una cúpula de corruptos que normalmente rodean a todo gobierno, independizar el sistema de justicia para que el gobierno no pueda incidir, quizá dejar al margen sus fuerzas militares, que normalmente en países como el nuestro tienden a ser más parte del problema del narcotráfico que de una solución social. De poder se puede haber un presidente bueno, pero lo veo bastante difícil. ¿Te consideras un patriota? No, para ser patriota hay que ser nacionalista. ¿Y qué tiene de malo ser nacionalista? Bueno, bastaría con ver el ejemplo más extremo, los nazis. El nacionalismo es como encerrarse entre muros y luego pretender avanzar. Es una locura. Normalmente el nacionalista sufre de xenofobia. No puedo identificarme con eso. ¿Qué piensas de los héroes dominicanos? Específicamente de los que mataron a Trujillo. Es curioso que los llamemos héroes. Muchos de ellos se aprovecharon o se beneficiaron del régimen de Trujillo, que le proporcionaba concesiones de obras. Cuando Trujillo atentó contra sus intereses particulares, fue cuando ellos se rebelaron. No sé por qué los llamamos héroes. Para mí son traidores. ¿También piensas que hubo traidores en la Revolución de Abril? Sí, muchos. Entre ellos principalmente Elías Wessing Wessing, que fue uno de los principales en convocar al ejército estadounidense. También reapareció otro que ya fue traidor antes, el general Inver Barrera, que hoy lo conocemos como un héroe nacional. ¿Crees que hubo intereses externos en promover o mantener una dictadura en el país? 42.000 soldados estadounidenses deberían darte una pista. Pero los Estados Unidos alega que en la Revolución de Abril los rebeldes eran comunistas y ellos tenían que acabar con el comunismo a toda costa. ¿Y de qué manera se puede ser anticomunista y democrático al mismo tiempo? ¿Acaso no se supone que en una democracia yo tengo derecho a elegir el sistema que más me convenga? La realidad capitalista te dice que la democracia es la libertad que tú tienes de hacer lo que la élite te diga que puedes hacer. Pero por lo menos te dan libertad de expresión. Sí, te dan la libertad de expresión, como por ejemplo los que salieron a protestar en España no hace mucho tiempo y salió la policía a garrotazos, sin importar si fueran menores de edad, si fueran hombres, mujeres. Y si quieres ir un poco más cerca,
no tan lejos como España, en Estados Unidos, en el mismo Nueva York, estudiantes que protestaban tranquilamente en una universidad, sentados, sin nada en las manos, la policía fue y les echó gas pimienta en la cara. Eso incluso salió en los medios de comunicación estadounidenses porque no pudieron callarlo. Si eso es libertad de expresión, excelente. Entonces, ¿crees que la democracia no funciona? Al menos en el capitalismo no hay forma de que funcione, porque el capitalismo usa la democracia como un medio. Es básicamente su arma de convicción, su arma de tener control y darle a entender a la población de que tiene cierto nivel de control. Pero realmente no funciona. Van unos 3.000 años de uso de democracia que demuestran que ha fracasado. ¿Fracasado? Bueno, los grandes imperios de la historia han ocurrido durante la democracia. Es una demostración de que han utilizado eso como un medio. Un mal ejemplo de democracia es la aristocracia, que es el gobierno de los mejores. Todavía hoy día mantenemos las élites gobernándonos. Incluso por encima de los gobiernos se mantienen siempre los mismos dueños del capital. Como es un capitalismo, el que tiene el capital es el que tiene el control. ¿Crees que el pueblo no está bien informado? El pueblo está siempre bien informado, pero con la información incorrecta. Si habrán notado, los grandes medios de comunicación, televisión, prensa escrita, radio, incluso los programas de debate y todo pertenece a los grandes capitalistas, a las grandes corporaciones, que son las que a su modo forman la élite y son los que nos manejan políticamente, manejan nuestra economía. A ellos no les conviene que se sepa ciertas informaciones, entonces en los noticieros solo aparece lo que conviene. Esos medios ya perdieron su razón de ser, porque si un medio no sirve para informar, hay que prescindir de él. Digamos que son sistemas o medios de desinformación. Entonces, no debemos confiar en la información que nos muestran los medios. Lo que no debemos es confiar tu criterio a los medios. Siempre debemos mantener nuestro propio criterio. Toda la información que nos llega podemos verla, podemos escucharla, podemos analizarla, pero no dejar que el criterio que nos corresponde como individuos sea el que ellos nos exponen. Simplemente lo tomamos como fuente de información y nosotros establecemos bajo nuestro criterio si lo que dicen está bien o no está bien. Muy bien, ahora haremos unas cuantas preguntas que nos han enviado algunas personas por diferentes vías. Muy bien, empezaremos con la pregunta que nos envía Catherine F. Dice: conozco tu ambición social. Ahora, ¿cuál es tu ambición como persona, como ser humano? Es que como ser humano siempre voy a estar ligado a mi ambición social también. Mi humanidad y mi socialismo son cosas que van unidas, no de la mano, diría que son una sola pieza. Mi objetivo sería vivir en una sociedad con igualdad. Tenemos acá la siguiente pregunta, enviada por PS. ¿Hacia dónde vamos luego de morir? ¿Qué siente la persona en el momento de su muerte? Luego de morir, ¿vamos al cementerio o vamos a ser cremados? O depende en qué condiciones morimos. Sobre qué siente el ser humano en el momento de morir es difícil, porque normalmente el que está muriendo no tiene tiempo de decirlo, pero según la información que se ha recopilado, cuando vamos muriendo, que empieza a dejar de llegar sangre a nuestro cerebro, vamos dejando de percibir colores y se va viendo todo blanco. Es lo que la gente llama la luz al final del túnel, que es ese efecto de cuando el cerebro deja de recibir sangre. Le pasa, por ejemplo, a los corredores de automóviles de velocidad, que la velocidad hace que la sangre se vaya retrasando, no llega al mismo tiempo que debería al cerebro, y se va viendo esa luz al final del túnel. Por eso, para ser un corredor profesional hay que estar físicamente bien preparado. Fuera de ahí, no creo que podamos contar nada de qué se siente el ser humano al morir. La siguiente pregunta es de Ana L.
¿Alguna vez has visto un fantasma o has tenido una experiencia que no logras explicar en términos terrenales? No, nunca he visto un fantasma, pero sí he visto cosas que no lograría explicar en términos terrenales, como sombras moviéndose, objetos inanimados que toman movimiento. Sin embargo, todo eso puede achacársele a efectos del alcohol y otros demonios. La siguiente pregunta es anónima. Tu forma de pensar es muy diferente a la mayoría. ¿Por qué? Creo que siempre fui así. La diferencia de cómo pienso viene porque desde pequeño fui muy curioso. Y quizá a diferencia de la mayoría de personas, mi curiosidad no fue matada con lo que me iba respondiendo mientras crecía. Aún después de crecer, sigo curioso y mientras más investigas, más va cambiando tu forma de pensar. No es para nada aburrido, siempre hay algo interesante que ver o que hacer. La siguiente pregunta nos la envía Tamara G. Si pudieras volver en el tiempo a un punto en tu vida para cambiar el curso de algo, ¿qué momento sería? ¿Qué consecuencias tendría eso en tu futuro? Es difícil responder eso objetivamente, pero hagamos un intento de una respuesta. Si pudiera volver a un punto de mi vida y cambiar algo, creo que volvería a un punto donde mi madre aún vivía y la convencería de que volviera a vivir hacia acá, porque muy probablemente la enfermedad de la cual ella falleció fue causada por el estrés en que vivía constantemente con el trabajo que tenía. Y me parece que ese sería un punto ideal. Eso influiría en mi vida, ya que viviría no aislado como suelo vivir. Tendría lo que sería vivir en familia. No, de ninguna manera. La moral se creó para limitar o para controlar. Como verás, la moral se usa para prohibir lo que se considera que no se debe hacer, pero no es algo por lo que merezca la pena morir, para nada. La última pregunta recibida viene de parte de Yves. ¿Qué es para ti la libertad? Libertad significa todo. Es el derecho que tienes de hacer lo que quieras, no porque estás violando una regla moral o violando una ley o violando aquello. Es la libertad absoluta de hacer lo que quieras. La responsabilidad de hacerlo es algo propio, tú decides si eres responsable o no, pero libertad lo debe ser todo. O sea, nada debe limitarme ni cortarme mi libertad. Bien, muchas gracias a nuestro invitado por habernos acompañado. Esperamos que la hayan pasado bien y que se sigan produciendo más entrevistas como esta. Pasen buenas.